Muy buenas tardes, les saluda Cristian Castro. Gracias y bienvenidos a nuestro webinario gratuito de la Unidad de Educación Virtual del SEC EPN del año 2015. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013, que tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios ejecutados a través de la web, que se sustentan en las tendencias actuales del e-learning o programas de formación en vivo. Para el presente webinario utilizaremos la plataforma de videoconferencia de WisiQ. Los requisitos mínimos para poder trabajar en el webinario son: conexión a Internet 512 kbps es recomendable, altavoces de preferencia de ADEMA para evitar el ruido externo. La participación se realizará mediante mensajes de texto a través del chat que se encuentra en la parte inferior derecha de nuestra pantalla. Les invitamos a nuestros próximos cursos, que es Diseño y Planificación de Cursos en Moodle, Ofimática Básica, Ofimática en la Nube de Google Drive, Community Manager y Técnicas de Negociación Efectiva. En nuestro primer webinario gratuito del 2015 vamos a trabajar el tema de Diseño y Planificación de Cursos en Moodle. Nuestro expositor, el Magíster Raymond Marquina, tutor del programa experto en Moodle 2X. Raymond es tutor virtual del SEC EPN. Actualmente tiene posgrados en áreas de gerencia empresarial, redes telemáticas y educación. Es doctorante e investigador en el área de las TIC en educación. Como experiencia profesional es profesor de computación y nuevas tecnologías de la Escuela de Medios Audiovisuales y profesor de planta de la Maestría en Educación, Mención Informática y Diseño Instruccional, y de la Maestría en Educación, Mención TIC de la Universidad de los Andes en Venezuela. Ha escrito diversos artículos en revistas arbitrarias en línea. Como les mencionamos, es tutor virtual de nuestro programa de experto en Moodle 2X. A continuación le damos paso a Raymond con su exposición. Cargue las diapositivas que he preparado para compartir con ustedes. Nuevamente, buenas tardes a todos los que tienen la oportunidad de acompañarme por esta vía. Hemos decidido, realmente tuve la invitación por parte del Centro de Educación Continua de presentar o de compartir, digámoslo de esta manera, un poco lo que sería el tema que vamos a trabajar en un curso que prontamente se va a dictar y que se denomina Diseño y Planificación de Cursos en el popular Sistema de Gestión de Aprendizaje Moodle. Quiero primeramente comunicarles a cada uno de ustedes que voy a estar atento a través de mi Twitter para las dudas, inquietudes, preguntas que ustedes puedan hacer con respecto a la actividad que está planteada. Todos simplemente pueden utilizar su cuenta Twitter y hacer mención a mi dirección en esta red social. Por esta vía, además de por la sala de chat, puedo dar respuesta entonces a aquellas inquietudes o preguntas o dudas que puedan ir surgiendo o comentarios que ustedes quieran compartir conmigo. Como les decía, este webinar vamos a hablar un poco básicamente sobre el diseño de cursos, diseño y desarrollo, la planeación de cursos en línea. Esto es parte de un curso que va a iniciar, o que inicia el 16 de marzo a través de la unidad virtual del Centro de Educación Continua, y cuyo objetivo básicamente es planificar a través de un conjunto de actividades un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje que esté soportado en el sistema de gestión Moodle, empleando para ellos diferentes criterios funcionales, estéticos y pedagógicos que
nos garanticen un proceso educativo de calidad. Creo que es importante entender que estas siglas EVEA significan básicamente entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Hay muchísimos conceptos, ¿ok? Si ustedes escriben EVEA o EVA van a conseguir muchísima información en la web, pero si queremos tener un concepto básico para poder entender a qué estemos haciendo referencia, podríamos decir que un EVEA es básicamente un espacio virtual en el que se agrupan distintas herramientas y servicios para la comunicación y el intercambio de información para el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje y donde interactúan profesores y estudiantes básicamente. Aunque esto puede ampliarse, lógicamente, al personal de soporte técnico, al personal de gestión académica y de gestión administrativa, dependiendo, evidentemente, del sistema o plataforma que estemos utilizando. Lógicamente, el EVEA viene de alguna manera a brindarnos un conjunto de herramientas y de posibilidades que van a brindarnos alternativas virtuales a las actividades que comúnmente desarrollamos en lo presencial. Y esto quiere decir, por ejemplo, que la aula de clase viene a ser reemplazada o sustituida por un sitio web, un blog, un wiki, un aula virtual o espacio virtual en un sistema de gestión de aprendizaje, una conferencia, llamémosla magistral, como las que damos en nuestras aulas de clases, puede ser reemplazado, va a ser reemplazada por una conferencia vía web como la que tenemos en este momento a través de una plataforma como WizIQ, tal vez Google Hangout, Skype u otras plataformas, por ejemplo, como Bitmarket, por nombrar solo algunas. Hay muchísimas más. Aquel material fotocopiado o impreso viene a ser reemplazado por material publicado en la web y así sucesivamente vamos a tener entonces que todo aquello a lo cual estamos acostumbrados en los entornos presenciales, en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, tienen una alternativa o simplemente los cambiamos por otra herramienta u otro recurso que nos va a permitir entonces un manejo similar a lo presencial. Lógicamente, al hablar de estos entornos virtuales, debemos entender que en ellos se crean las condiciones para que el individuo se apropie de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, de nuevos elementos que generen en cada uno de nuestros estudiantes procesos de análisis, reflexión y apropiación. Este es un concepto que me gusta muchísimo más y que va más allá de lo meramente técnico y que realmente es el deber ser de un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. No es solo, y creo que esto es algo que todos los que estamos en el área de tecnología educativa siempre decimos y siempre escuchamos, no es solamente digitalizar o tener la alternativa de pasar tal vez lo escrito, esa fotocopia que tal vez redactamos o tecleamos en Word, en un procesador de texto, no es solo ponerla en PDF y colgarla en la web, es lógicamente pensar en rediseñar todas nuestras estrategias, todas nuestras actividades, todos nuestros recursos y ajustarlos a la realidad de estos entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Lógicamente un EVEA, digamos, en términos ideales, debe ser fácil de usar tanto por docentes como por estudiantes y debe permitir compartir, socializar las experiencias y conocimientos que en él se imparten a través de herramientas de comunicación y de la interacción con los contenidos. Y aquí me gusta mucho un concepto que se llama el diálogo didáctico mediado. Ese diálogo que se debe establecer entre los estudiantes y los materiales, entre los estudiantes y el tutor. Es algo necesario y que lógicamente va a permitir construir conocimiento. Nos va a permitir alcanzar esos objetivos que nosotros nos hemos planteado en el momento en que empezamos a diseñar o empezamos a planear o planificar nuestro entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje puede ser un blog, puede estar construido en base a un wiki, puede estar, lógicamente, sustentado en el uso de una red social. Incluso quiero comentarles de manera muy rápida que en el caso de las redes sociales, en la actualidad se habla mucho, se trabaja mucho. Yo particularmente tengo varias experiencias con lo que son grupos en Facebook o incluso comunidades virtuales cerradas en el caso de trabajo con estudiantes, por ejemplo, universitarios de pregrado.
comunidades virtuales cerradas en redes sociales como Google Plus, que funcionan muy bien, evidentemente con limitaciones, evidentemente con algunos elementos o algunas herramientas con las cuales nos vamos a contar, pero que vienen realmente a resolver muchísimas situaciones, muchísimas necesidades que en el caso de una docencia presencial con apoyo en TIC funcionan a las mil maravillas. Por otra parte, tenemos la opción de los sistemas de gestión de aprendizaje o LMS por sus siglas en inglés. Allí entonces vamos a encontrar opciones como Moodle, uno de los más populares, de los más utilizados actualmente, Chamilo, Atutor, Claroline, Doqueos, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Es una lista bastante amplia, entendiendo además que vamos a tener opciones privativas por las cuales tenemos que pagar una licencia de uso u opciones software libre, las cuales entonces podemos básicamente descargar e instalar sin mayor complicación en el aspecto técnico y lógicamente en el aspecto económico, ya que entonces no tenemos que cancelar ningún tipo de monto por su uso, al menos en cuanto a licencia, cosa que se hacía hace tiempo y era bastante costoso, bastante oneroso. Ahora, ¿cómo se define un SGA? ¿Qué es esto de un SGA? ¿Qué significa SGA? SGA, como les decía, son las siglas de Sistema de Gestión para el Aprendizaje o del Aprendizaje. Es una herramienta informática que básicamente facilita la gestión y la presentación de materiales educativos. Una de las cosas interesantes de esto es que nosotros podemos publicar de una manera bastante rápida cualquier material educativo para su consulta en una plataforma como Moodle, por ejemplo, partiendo de conocimientos básicos o elementales como, por ejemplo, crear un correo electrónico. O sea, si nosotros sabemos trabajar con el correo, con nuestro servicio de correo electrónico, perfectamente podemos publicar cualquier contenido en una plataforma como Moodle, de una manera rápida y efectiva. Además, estos SGA o LMS permiten el aprendizaje en cualquier parte, cualquier momento. Y aquí puedo introducir un concepto ampliamente usado en la actualidad, la ubicuidad. La posibilidad entonces que podamos, en cualquier momento, en cualquier sitio, a cualquier hora, simplemente con tener acceso a un dispositivo y a una conexión a Internet, podemos entonces acceder a este entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, podemos acceder a los recursos, podemos acceder al desarrollo de las actividades que están previstas por el tutor o, en este caso, si nosotros somos los tutores, consultar y revisar lo que están haciendo nuestros estudiantes. Esto evidentemente se logra a través de una conexión a Internet, estamos hablando de acceso vía web y mediante el uso de un navegador web. En el caso, por ejemplo, de que utilicemos un computador de escritorio, un computador portátil, pero en el caso de los dispositivos móviles como tabletas o teléfonos inteligentes, en la actualidad ya existen aplicaciones nativas que nos permiten entonces, de una manera muy rápida, desde el teléfono móvil inteligente, acceder a este entorno virtual y revisar entonces la actuación de nuestros estudiantes. Lógicamente, entre las bondades más importantes que podemos conseguir de ese sistema, podemos entonces observar que podemos tener acceso a cualquier hora, desde cualquier sitio, simplemente teniendo conexión a Internet. Es independiente por completo del sistema operativo. No debemos preocuparnos entonces, por ejemplo, de que si tenemos o utilizamos Windows o Mac o alguna distribución de Linux no vamos a tener acceso. Lo único que necesitamos es un navegador web y entendemos que si usamos Chrome o Mozilla, por ejemplo, que entre los más populares, vamos a poder entonces sin problema alguno acceder. Estos navegadores incluso existen para los sistemas operativos de los dispositivos móviles, tabletas o teléfonos y lógicamente para todos los sistemas operativos de nuestros computadores personales o de escritorios o portátiles. Se puede acceder entonces desde cualquier tipo de hardware, se pueden subir y almacenar archivos dentro del sistema, cosa que ayuda muchísimo al docente, ya que éste solo debe preocuparse en realidad por el contenido, por las actividades y por la evaluación. Dejamos a un lado lo técnico, lo tecnológico, que siempre ha sido el dolor de cabeza. Estos sistemas poseen un editor de texto en formato enriquecido, lo cual quiere decir que nosotros entonces
podemos teclear, redactar los textos directamente en los espacios que el sistema nos ofrece y podemos entonces colocarlo en negrita, en darle color, subrayar, insertar imágenes, etc. O sea, ir más allá de solo un texto plano. Y esto en línea por completo. Los SGA nos brindan un entorno cerrado con acceso restringido. Esto evidentemente es una diferencia importante con respecto a otros sistemas como los blogs, por ejemplo, ya que utilizamos y necesitamos para poder ingresar un login y un password, el profesor y los estudiantes, si queremos manejarlo de esta manera. Moodle nos permite el acceso a invitados. Esto es una de las bondades, y apuntando o pensando ya en lo que son estos sistemas de acceso abierto o lo que es un hablar de Open Learning o hablar de lo que son una educación basada en espacios de libre acceso. Es de fácil uso para estudiantes y docentes. Siempre esto debe prevalecer, entendiendo de que estas tecnologías deben estar en un segundo plano y todos estos aspectos que corresponden al acceso al uso de las herramientas deben facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje y no dificultarlos. El tutor no debe preocuparse por el diseño de la interfaz gráfica, por lo tanto no debe ni siquiera conocer, no es necesario que conozca HTML o PHP o cualquier lenguaje de desarrollo web. Simplemente basta tener conocimientos en el manejo de ciertas herramientas básicas que todos creo que en este momento tenemos. Procesadores de texto, correo electrónico, uso de redes sociales. Yo creo que con esas competencias podemos perfectamente manejar Moodle o cualquier otro SGA. Estos SGA además brindan un amplio conjunto de herramientas, no solo para la publicación en línea de contenido, sino también para la comunicación y algo muy importante, el seguimiento. Cosa que es necesaria cuando estamos tratando de desarrollar un curso y tratando de brindar desde el rol de tutor virtual una educación de calidad. Entonces, cuando vamos a utilizar Moodle o cualquier otro SGA, básicamente pensamos cómo será su uso. Si vamos a seguir desarrollando actividades completamente presenciales, Moodle se puede convertir, el SGA se puede convertir en un repositorio de contenido. Sería el uso más simple y digamos el que requiere menor planificación y diseño. Porque básicamente vamos a colocar o colgar los contenidos allí, publicar los recursos que ellos van a utilizar, ya sean para profundizar, ya sean para complementar las actividades que desarrollamos en el aula tradicional. Esto quiere decir entonces que este repositorio de contenido se convierte en apoyo a las clases o cursos, pueden servir para repaso o pueden ser usados simplemente para cumplir prerequisitos necesarios para garantizar el éxito en el desarrollo de nuestra asignatura o de nuestro curso o taller o seminario presencial. Si vamos a la modalidad mixta, Blended Learning o B-Learning, estamos hablando entonces que Moodle el SGA se puede convertir en un medio para la interacción y la comunicación, lo cual quiere decir que entonces podríamos diseñar o planificar actividades como foros, chats, podríamos comunicarnos con los estudiantes o ellos entre sí o los estudiantes con el tutor a través del sistema de mensajería interna. Lógicamente, estas son ya actividades un poco más pensadas, más planificadas, que requieren de una intervención del profesor para poder entonces desarrollar ese espacio virtual. También se puede convertir en un gestor de contenidos o puede ser usado como un gestor de contenidos del curso. Podríamos allí entonces colocar materiales educativos de autoría propia o haber hecho una curaduría de contenidos previa para entonces colocar recursos de terceros. Siempre ya, en este caso, pensando en un diseño de instrucción, pensando lógicamente en conjunto de actividades y cómo entonces vamos a manejar esta modalidad donde tendremos presencialidad y donde tendremos lógicamente el desarrollo de actividades a distancia. Allí habría que entonces ponderar el porcentaje para cada una de estas actividades. En la modalidad totalmente a distancia, Moodle se convierte en el medio, soporte o plataforma para la gestión completa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí entonces donde, lógicamente, la dedicación del tutor tiene que ser muchísimo mayor, donde además el tutor debe tener mayores competencias tecnológicas, porque no solo se convierte en el experto, no es solamente el experto en contenido, en este caso ese tutor debe poder resolver los problemas técnicos de sus estudiantes, debe poder orientarlos en el uso de la plataforma, debe poder además desarrollar sus propios contenidos. Si en algún momento es necesario, por ejemplo, generar un pequeño video tutorial, tiene que saber
hacerlo. Entonces, las competencias en este caso son mucho mayores que en las otras modalidades o en los otros usos del SGA. Esto evidentemente requiere de una mayor dedicación, de una mayor cantidad de competencia, y estaremos hablando de una persona en un nivel, podríamos resumirlo en una palabra: experto. Yo he nombrado ya de que empecé Moodle, y es que lógicamente la intención de este pequeño webinar y la intención del curso que acompaña esto en fase posterior es que siempre vamos a enfocarnos en el uso de Moodle, entendiendo de que es una de las plataformas que seguramente todos los que estamos presentes aquí conocemos o hemos escuchado en algún momento. Quiero desde aquí hacerme una pregunta muy simple: ¿por qué Moodle? ¿Por qué escogemos, seleccionamos, por qué pensamos en Moodle? Y si alguno de ustedes se hace esa misma pregunta, pues yo he escrito algunas razones, que son razones que seguramente ustedes también encontrarán por allí en la web. La primera que puedo alegar es que la gran cantidad de instituciones que en Latinoamérica y en el resto del mundo utilizan este SGA. Y no es mentira. Si ustedes ingresan a moodle.org van a conseguir que muchísimas instituciones universitarias, colegios, escuelas están utilizando Moodle como sistema de gestión para el aprendizaje. ¿Ok? Por otro lado, hay una enorme comunidad de usuarios que están desarrollando y soportando esta plataforma, lo cual quiere decir de que entonces si tenemos algún problema, yo estoy seguro que ustedes van a un foro, colocan una pregunta y no debe tardar más de 24 horas que reciben la respuesta, ya sea desde el rol de usuario, el rol de profesor o el rol de administrador, finalmente de desarrollador. Además, hay muchos módulos que se han generado en diferentes universidades por diferentes colectivos, por diferentes desarrolladores, que podemos integrar en Moodle sin pagar un solo centavo. Y esto evidentemente es ganancia para todos, ¿ok? Y más importante aún, ganancia para la educación, para lograr una educación de calidad que estoy seguro todos estamos buscando. Sí, como dice Servio, software libre, evidentemente es la filosofía de desarrollo, ¿ok? Es un trabajo colaborativo, un trabajo colectivo, y esto evidentemente hace que Moodle sea muy atractivo. Por otro lado, la variedad y amplia cantidad de documentación en diversos formatos. Muchas veces yo dicto y facilito muchos cursos en el uso de Moodle, pero muchas veces, el material que uno prepara es suficiente, pero el estudiante queda con deseos de seguir profundizando. Basta agarrar Google, uno de los buscadores más populares que hay, y escribir videotutoriales, ir a YouTube y escribir Moodle, o escribir, por ejemplo, algo tan específico como configurar foro en Moodle. Y les aseguro que van a tener cientos de respuestas, o sea, cientos de videos que tratan el mismo tema, de las diferentes versiones, porque hay varias versiones de Moodle, en diferentes idiomas además. Entonces, son miles de tutoriales en todos los idiomas, manuales, videos, artículos, etcétera, que tratan este tema, y esto ayuda muchísimo a los estudiantes, a los usuarios finales, a los tutores o profesores, a los desarrolladores, a los administradores. Evidentemente, esto ha hecho que sea muy popular esta plataforma. El constante proceso de actualización y mejora del sistema para garantizar una plataforma robusta y libre de errores. Creo que esto es válido para los que conocemos Moodle. Vemos que ha ido evolucionando y estamos en una versión, como decía Cristian, 2X. Yo la llamo 2X porque es que cuando empezamos a plantear el programa, tal vez era, si no me falla la memoria, algo así como 2.5, 2.6, no recuerdo. Y ya la cosa ahorita va mucho más adelante. Seguramente en algún momento ya hablaremos de 3. Pero los principios de funcionamiento y lo que más nos interesa, que es la planeación, que es el diseño del curso como tal, no va a cambiar. Cambiarán las herramientas, cambiarán la apariencia estética, cambiarán las funcionalidades. Seguramente, y esto lo estamos viendo en la evolución de Moodle, se apunta más ahora al uso de dispositivos móviles, se facilitan más las cosas para los dispositivos móviles. Pero el principio básico de diseño no va a cambiar. La gran cantidad de módulos desarrollados, ya lo decía, y la posibilidad de acceder al SGA desde cualquier tipo de dispositivo. Les decía hace rato, algo que me pareció muy interesante de Moodle, que el año pasado lo presenté en una conferencia, es la aplicación nativa. Estuve jugando con ella, la he estado probando, funciona muy bien, de verdad, bastante bien, es rápida. Claro, depende de la conexión que tengas en el dispositivo móvil, pero te permite entonces acceder a lo básico, atender a tus estudiantes e incluso capturar un video, tomar una fotografía y desde el mismo dispositivo con sistema operativo Android subirla a la plataforma, a Moodle.
y poder entonces compartirla con tus estudiantes. Entonces podemos sacar provecho, lógicamente, de las herramientas que nos ofrece el dispositivo móvil e integrar, digamos, el uso del dispositivo como una herramienta dentro de una estrategia en el sistema de gestión de aprendizaje. Bueno, ya he hablado bastante, creo que por ahora de Moodle, creo que es más que suficiente, digamos, estas diapositivas para venderles la idea de por qué Moodle. Bueno, vamos a hablar un poquito, creo que estamos ya casi, me quedan unos pocos minutos, de la planificación y desarrollo de un curso en línea. Hablar de la planificación y desarrollo de un curso en línea, básicamente lo resumo en 3 grandes etapas. Hay muchísimos autores y ustedes pueden investigar en la web que hablan de 4, 5, 6, 7 etapas, ¿ok? Pero yo básicamente las reúno y desde mi experiencia y desde mi área del conocimiento lo manejo, que es el trabajo en el área audiovisual, entendiendo que trabajo en una escuela de medios audiovisuales, quise etiquetarlo con 3 palabras que me parecen bastante claves y concretas. Preproducción, producción y la puesta en marcha y evaluación. Entendiendo que esta flecha que tenemos por acá de puesta en marcha y evaluación simplemente se refiere al hecho de que luego que empecemos a dictar nuestro curso, o hayamos dictado nuestro curso en Moodle varias veces, vamos a darnos cuenta de que tenemos que actualizar recursos, de que hay debilidades, de que hay elementos que es necesario modificar, potenciar, ajustar, reemplazar, eliminar, etcétera. Entonces, una edición constante. Entendamos de que trabajar en estas plataformas, trabajar en estos entornos, siempre nos lleva a una actualización constante. No es que vamos a montar el curso la primera vez y así se va a quedar estático durante años, meses, años. No. Creo que hablar de tecnología y más si es un curso que apunta a contenidos que son muy dinámicos, que siempre se están actualizando, siempre es necesario, cada vez que iniciemos un curso, revisar lo que está allí previsto, lo que está allí planificado, e incluso dependiendo del perfil del grupo al quien vayamos a facilitar el curso, siempre va a ser necesario hacer ajustes. Muchas veces se nos presentan situaciones que nos obligan, creo que esto es parte precisamente de esa flexibilidad necesaria en los entornos virtuales. Hay situaciones que nos obligan a cambiar las estrategias, hay situaciones que nos obligan a generar nuevos materiales, simplemente para satisfacer las necesidades de un grupo en específico, ¿ok? Entendiendo que todos los grupos son heterogéneos. Puede que en este momento yo empiece mi curso con un grupo que es una maravilla y que tenga que subir el nivel de lo que está planteado allí, ir más allá de lo que pensé podría ser el curso, o puede ser que tenga un grupo con un nivel muy bajo y tenga entonces que generar nuevos contenidos, complementar a través de los diferentes espacios de interacción de Moodle con contenidos adicionales, o incluso generar nuevos videotutoriales, podcasts, infografías, etcétera, para poderlas entonces integrar al entorno y complementar, fortalecer, profundizar, ¿ok? Entonces no podemos, esto es siempre un proceso, vamos a decirlo de esta manera, de constante reciclaje. Siempre vamos a estar en un proceso de preproducción, producción, y siempre vamos a evaluar, ya sea una evaluación de nuestros usuarios, una evaluación que nosotros mismos hacemos al entorno, que nosotros mismos hacemos al proceso de enseñanza-aprendizaje y que lógicamente nos va a llevar a modificar, a cambiar, a ajustar los materiales que están allí publicados. En este proceso de preproducción, en grandes rasgos les puedo decir que se planean todos los detalles del curso. Seleccionamos las herramientas de autor, las plataformas, los formatos que vamos a producir. Al respecto les puedo decir que incluso en Venezuela estuve un proyecto trabajando para la definición de formatos. Siempre pensando en software libre, siempre pensando en formatos libres, de manera tal de que todo lo que se fuese a publicar y que tuviese una finalidad educativa pudiese estar licenciado con Creative Commons, por ejemplo, y pudiese entonces ser utilizado, reutilizado y se pudiese usar como base para generar obras derivadas, entendiendo que esto es finalidad educativa. Bueno, en esta primera fase de preproducción todo esto se debe pensar, se deben tomar, y yo insisto mucho en esta palabra, se deben tomar decisiones importantes que van a incidir en la calidad del producto final, en la calidad de nuestros recursos educativos que vamos a publicar y compartir en el aula virtual. Hay muchas decisiones que son necesarias
que se deben tomar en esta fase de preproducción y que deberían incluso estar por escrito. Luego, ya con la experiencia, nosotros, bueno, ya claramente entendemos que si vamos a trabajar, por ejemplo, con podcasting, usaremos tal vez MP3 por ser un formato estándar, aunque no es un formato completamente libre, pero, bueno, funciona para todos los dispositivos que seguramente van a usar nuestros estudiantes. Son decisiones que debemos tomar, ¿ok? Luego, en la fase de producción, tendríamos la selección y producción de todos los contenidos que van a ser usados. Cuando hablo de selección, quiere decir que no necesariamente tenemos que producir absolutamente todo. Entendamos de que muchas cosas están en la web. Seguramente ustedes van a conseguir artículos, seguramente conseguirán videos, seguramente conseguirán infografías que puedan usar, siempre eso sí, respetando los derechos de autor, siempre haciendo mención, siempre citando al autor de ese recurso, de manera tal de que no podemos obviar esto, es algo que siempre debe estar en nuestros materiales. Aquello que no podamos conseguir en la web, sí tenemos entonces que dedicar un tiempo a producirlo, tenemos entonces que planificar la producción de esos contenidos. En esta fase se supone que ya esa decisión fue tomada en algún momento y que acá nos sentamos a producirlo usando la herramienta de autor que decidimos anteriormente, por ejemplo un Excel Learning, y en la fase de producción desarrollamos un objeto de aprendizaje que integraremos en la unidad 1 de nuestra aula virtual, por ejemplo. Aquí en esta fase desarrollamos el aula, configuramos, personalizamos, publicamos y dejamos todo listo para entonces ir a la fase de puesta en marcha, que es el desarrollo del curso en el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir que vamos entonces en esta siguiente fase, deberíamos, antes de empezar a trabajar o de facilitar, digamos, el primer curso en el EBEA, deberíamos ponernos en los zapatos del usuario final, del estudiante. Esta es una de las cosas que comúnmente planteo a mis estudiantes cuando desarrollamos este tipo de experiencia. Lógicamente nos toca como profesores universitarios, lo digo desde mi experiencia y desde la gente que conozco, nos toca hacer todo esto solos. Somos islas, no tenemos, en lo ideal, en la teoría nos dice que un diseñador instruccional, que tenemos que tener un diseñador gráfico, un programador web, etcétera, etcétera, pero sabemos que por cuestiones económicas esto no es así. Nos toca entonces ser, esta es una palabra que usamos en Venezuela, todero, hacer absolutamente de todo. Y esto va entonces desde el diseño gráfico, pasar por el diseño instruccional, pasar a ser expertos en contenido, plantearnos entonces la necesidad además de programar algo o de manejar al menos de forma básica algún lenguaje para poder resolver nuestras necesidades. Entonces, bueno, todo esto, lógicamente, todo ese equipo se resume en un equipo de una persona. Y esa persona tiene que ser de todo. Esa persona que hace de todo debe entonces realmente sumarle una tarea más, y es que cuando su curso está listo, debería entonces navegarlo desde el rol del estudiante. Ver entonces desde la visión del estudiante, los posibles errores que tenga su entorno. Por ejemplo, links, son errores comunes, los enlaces, errores ortográficos, cosas que se nos pasan a veces, ¿ok? Errores de redacción. Una de las cosas elementales es pensar como piensa el estudiante. Tú entras al entorno virtual y te das cuenta, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Dónde están las instrucciones? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo revisar primero? Y luego que revise esto, ¿qué hago? ¿Y cómo me van a evaluar? Si necesito ayuda, ¿dónde pregunto? ¿A quién le pregunto? ¿Cuándo me va a atender el profesor, el tutor? Son instrucciones, orientaciones que deben estar visibles en cualquier parte. En una parte, digamos que en el caso de Moodle, en la zona central. Y si son con elementos iconográficos que lo orienten de una manera rápida, mejor. Entonces, este tipo de decisiones las debemos tomar y debemos validarlas en esta etapa. Antes de dictar el curso, antes de liberarlo, vamos a decirlo de esa manera, de publicarlo, de usarlo con nuestros estudiantes, tenemos entonces que evaluarlo. Lo ideal sería buscar un tercero que lo evalúe, un experto tal vez, o varios expertos. Hacemos esta prueba, podríamos hacer esta famosa prueba del juicio de experto.
Pero si no tenemos expertos y nuestros colegas están muy ocupados, nos toca a nosotros entonces hacer esa evaluación del entorno virtual. ¿Ok? Siempre lo que estoy comentando y hablando siempre va en función de, yo hablo desde mi experiencia y de la experiencia de muchos colegas. Sabemos que es muy difícil tener un equipo. Yo sé que, por ejemplo, en el Centro de Educación Continua tienen un equipo. Está Cristian, que es diseñador, tienen un administrador, que es Andrea, tienen un diseñador o diseñadora gráfica, tienen un equipo de personas que precisamente desarrollan todas estas tareas, que es lo ideal y es maravilloso. Pero cuando tú no tienes, como profesor universitario o maestro, profesor en otro nivel educativo, no tienes un equipo, todo esto te toca hacerlo solo. Y son cosas que debemos hacer para tratar de garantizarte que las cosas funcionen y que, lógicamente, nuestro entorno sea de calidad. Lógicamente, esa evaluación que hacemos desde los zapatos del estudiante nos va a permitir entonces detectar errores, problemas, debilidades, y vamos de nuevo entonces a la fase tal vez de producción o de preproducción si es necesario. Hacemos las correcciones, llegamos a una versión estable, vamos a decirlo de esta manera, y sí empezaríamos a facilitar ese curso. Luego, esto nos debería llevar a una evaluación del entorno y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Elaboramos encuestas, elaboramos instrumentos que nos permitan entonces recolectar la opinión de nuestros estudiantes, ver las fallas que tenemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal vez tenemos fallas de comunicación como tutores, no somos tan buenos respondiendo las preguntas. Tal vez el tutor no estuvo acompañando a todo el grupo de estudiantes como ellos esperaban. Entonces ya estas son fallas que no tienen que ver con el EBEA, sino con la actuación del tutor, con las responsabilidades del tutor como tal. Entonces son cosas mejorables, pero es necesario la aplicación de algún instrumento que nos permita detectar, lógicamente, estas debilidades. Ahora, en términos generales, y es donde básicamente nos debemos concentrar en este momento, en esa fase de preproducción, llamemos diseño, planeación, debemos entonces o realizar un análisis de necesidades educativas. Debemos definir detalladamente el perfil del estudiante, ese perfil de ingreso al curso que vamos a dictar o que vamos a facilitar. Hablaría de los prerequisitos, o sea, debemos escribir una lista de los prerequisitos necesarios para que el estudiante tenga éxito en el desarrollo del curso en línea. Eso quiere decir, por ejemplo, esos conocimientos previos, no solo en el tema que vamos a tratar en el EBEA, sino también en las competencias tecnológicas necesarias para poder usar las diferentes herramientas que hemos previsto o herramientas en línea, ya sea del entorno virtual o incluso herramientas que hemos integrado. Luego también debemos redactar, esto es, lógicamente, si no lo tenemos, pero si somos profesores y tenemos ya nuestro programa, tenemos nuestros objetivos, competencias, contenidos, estrategia y plan de evaluación, pues básicamente lo que haríamos es un rediseño. Pero si no lo tenemos y estamos partiendo de cero, debemos, lógicamente, redactar los objetivos, los contenidos y todo lo que está previsto allí. Definimos los aspectos estéticos y técnicos del entorno virtual. Muchas de estas cosas están resueltas ya en Moodle, pero bueno, hay cosas que son necesarias detallar, especificar los formatos de archivos. Les decía, por ejemplo, si vamos a usar audio MP3, video MPG4, si vamos a utilizar, si nuestro Moodle responde a un diseño responsivo, trabaja con un diseño responsivo, para evitar esta redundancia en la palabra, lo cual quiere decir que funciona perfectamente en cualquier dispositivo, ya sea móvil, de escritorio, portátil, etc. Y la selección de herramientas de autoría. Si nosotros estamos pensando en que todos van a ser recursos educativos abiertos y trabajamos bajo esa filosofía, deberíamos pensar entonces en herramientas como Learning, Reload, JClick, Moodle, para el como SGA 8000, y formatos como, por ejemplo, formatos libres. Utilizaríamos tal vez LibreOffice, por ejemplo, en vez de un procesador de texto como el Word, etc. O sea, todas estas son decisiones que tomamos en esa fase de preproducción, en esa fase donde entonces empezamos a planear nuestro curso. Ya en la fase de producción, como les decía, vamos a desarrollar una curaduría de contenidos tomada de la web, siempre citando la fuente. Vamos a desarrollar los contenidos requeridos, vamos a personalizar el espacio creado en el sistema de gestión seleccionado
vamos a publicar los recursos en el aula virtual y crear y configurar las actividades en el entorno. Puesta en marcha significa, evaluación, la revisión detallada para verificar los links, funcionamiento de todos los recursos de actividades. Para ello es importante, insisto nuevamente, ponerse en los zapatos del estudiante, vamos al desarrollo como tal del primer curso en el EBEA, evaluamos todos los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante diferentes instrumentos que hemos diseñado para tal fin, detectamos las posibilidades de mejora y definimos cambio y ajuste del entorno para rediseñar contenidos y actividades si es necesario. ¿Ok? Con esto termino porque ya me está diciendo Cristian que me quedaban hace rato 5 minutos, creo que estoy ya en la rayita, en el límite. Termino con algo que me parece un pensamiento de alguien a quien admiro mucho, Einstein, y dice: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Finalmente les dejo las coordenadas para que me puedan ubicar. Insisto nuevamente que por la vía de Twitter, vía de chat, pueden hacer preguntas, comentarios, dudas, inquietudes, y con mucho gusto puedo entonces tratar de darle respuesta. Muchísimas gracias por acompañarme y por su atención. El espacio está destinado para solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat que se encuentra en la parte derecha inferior. Raymond, Gonzalo nos dice, ¿cuáles son las diferentes formas de planificar una clase presencial y a la diferencia de planificar una clase virtual? Yo creo que una de las grandes diferencias es que debemos pensar en todas las posibilidades de lo que nos puede ocurrir. Y esto quiere decir que cuando tú piensas, por ejemplo, que vas a desarrollar, supongan ustedes, esta conferencia o esta actividad síncrona, hay que pensar que se nos puede ir la conexión o que la conexión no nos va a ayudar. ¿Cuál es el plan B? El plan B generalmente es tener una grabación, tener ya esta misma actividad grabada y tal vez ya publicada en un servicio como YouTube, de manera tal de que tú dices, bueno, se me cayó, la conexión no me ayuda, mira, aquí está igual, la actividad está publicada, la puedes revisar en este servicio alternativo y vamos a continuar con lo que está previsto. Entonces, pensar en planificar en lo virtual significa pensar mucho más allá del plan A. En lo presencial generalmente tenemos un plan A, sabemos que vamos al aula, vamos a conseguir a nuestros estudiantes, vamos a desarrollar una clase de 45 minutos tal vez, y vamos entonces tal vez a trabajar con ellos en una sesión de preguntas y respuestas, por ejemplo. Pero aquí entonces tienes que pensar todas las posibilidades. Si ellos no pueden entrar, si tú no puedes entrar, qué sucede si no se puede dar la actividad síncrona. O sea, hay que pensar en un plan A y un plan B, y hasta un plan C. Otra cosa que yo siempre comento con mis estudiantes es que para aquellos que trabajamos en los entornos virtuales, tenemos que pensar que debemos ser mucho más flexibles que los entornos presenciales. En lo presencial tenemos un espacio de tiempo, tenemos un espacio físico asignado y debemos cumplir con un horario. La persona que trabaja, la persona que participa en los entornos virtuales, que participa en cursos a distancia, que toma estudios de pregrado, de educación continua, de posgrado a distancia, lo hace porque no tiene tiempo, porque es una persona que trabaja, porque es una persona ocupada. Sabemos que entonces debemos pensar que nuestras actividades deben ser flexibles y debemos brindar además esa flexibilidad en el desarrollo de las tareas, para poder entonces lograr que la gran mayoría de nuestro grupo participante pueda tener éxito en el desarrollo del curso. Entonces son dos cosas que veo que podría decir que son bastante importantes, que diferencian mucho, serían diferencias importantes entre lo presencial y lo virtual. A ver, por aquí veo que hay varias preguntas, ¿no? Mientras voy hablando. Sí. José nos dice, abandonar el rol de conductor de la información y asumir una postura de consultor para el aprendizaje. Sí, es lo ideal. No diría que conductor ni consultor. Yo creo que nosotros nos convertimos como tutores en mediadores.
A muchas veces hasta les podría decir en animadores, ¿no? Porque nos toca motivar a la gente, nos toca empujar a la gente. A veces nos toca escucharlos, a nuestros estudiantes en estos entornos, entender sus problemas. A veces hasta nos convertimos, hacemos catarsis con ellos, socializamos. Yo tengo muchas anécdotas al respecto, donde les puedo decir que, bueno, socialicé, tengo buenos amigos afuera que no los conozco presencialmente. Nunca, no he tenido hasta ahora la oportunidad de conocerlos presencialmente, pero virtualmente nos hemos tenido de verdad muy buena comunicación y realmente les puedo decir que va más allá solamente de esa postura de ser de ser un transmisor de información o, como dice José, de conductor de la información. A ver, no sé si me siguen leyendo o lo leo yo. Sí, Ren. ¿Lo leen ustedes? Okay. Sí, Augusto nos dice, ¿qué estándares de calidad multimedia se debe manejar al momento de crear los contenidos de un curso virtual? Bueno, hablar de estándares de calidad depende, evidentemente, del tipo de contenido, ¿ok? Es que hay muchas cosas que se pueden hablar. Por ejemplo, si tú me dices, si pensamos en objetos de aprendizaje, hay ciertos estándares que se deben aplicar. Ahora, hay cosas que son básicas, que yo podría decirte que el primer estándar de calidad tiene que ver con el sentido común. Si ustedes me dicen, oye, yo voy a trabajar con video, voy a trabajar con audio, lo primero que yo debo pensar es que si es audio se debe escuchar bien, ¿ok? Debe ser un formato, además, que sea accesible a todos mis estudiantes, un formato estándar, pensar en estándar. Tú dices, si es audio es MP3, tiene que tener una calidad adecuada. Tal vez no tenga los equipos profesionales para grabar el audio, pero tiene que escucharse bien. Tengo que hacer buen uso de la voz. O sea, hay muchas cosas acá, pero no hay una norma. Si es hablar de norma, no hay una norma técnica que te diga, mira, los recursos educativos deben diseñarse con estos estándares. No hay. Pero si hay sugerencias, si hay alineamientos, si hay consejos, y de esto hay bastante por allí en la web. A ver, por aquí dice segundo, no. Ajá, adelante. Segundo nos dice, ¿podría ayudar mencionando herramientas para el diseño de recursos de aprendizaje que sean compatibles para Moodle y que sean tan pesados, que no sean tan pesados para no tener problemas? Bueno, me hablan de herramientas para diseño de recursos, herramientas de autor. Si son herramientas de autor, yo te puedo decir, bueno, yo estoy trabajando ahorita con Excellearning, por ejemplo, para todo lo que es el desarrollo de los contenidos del programa de experto en Moodle. Y a mí me encanta Excellearning, la versión 2.02, que es la última, esa se descarga de excellearning.net, es maravillosa. O sea, me parece que te genera unos paquetes que tú desempaquetas o que tú simplemente expandes en Moodle y son contenidos muy ligeros, ¿ok? Y son muy fáciles de desarrollar. La interfaz está en español, la puedes poner en idioma español y él te propone ya de por sí un diseño de instrucción, de manera tal de que lo que nos queda a nosotros es simplemente seguir algunas pautas para poder entonces desarrollar un buen objeto de aprendizaje, desempaquetarlo en Moodle y empezarlo a usar. Algunos otros nombres: Excellearning, JClick, Hot Potato, por ejemplo, Reload. Déjame ver si quieres trabajar con algunas otras herramientas software libre, por ejemplo, para el desarrollo de imágenes, infografías, GIMP. Hay muchas herramientas en línea para, por ejemplo, trabajar el cuento de los videos, el cuento de lo que serían videotutoriales, Khan Studio. Hay una lista larga, pero todo va a depender de lo que quieran hacer. Continuamos. Ya. Nos pregunta, ¿cómo monitorear el participante de manera que se pueda garantizar el trabajo colaborativo? Eso es mucho más complicado, pero depende también de la herramienta que vayamos a utilizar. Porque generalmente cuando hablamos trabajo colaborativo, imagen Moodle, lo primero que pensamos es wiki. Depende, yo creo que de la planificación y de la estrategia que nosotros definamos desde un principio. Muchas veces pasa en los wiki, que los participantes, cada uno empieza a aportar y al final coloca su nombre. Eso me ha pasado mucho, ¿no? Y me ha tocado tener que explicarle que es trabajo colaborativo, que es una cuestión de edición, que es una cuestión de que cada uno realice su aporte y de que cada uno, lógicamente, colabore en la redacción final de ese texto. Evidentemente el wiki nos genera un historial donde nosotros podemos monitorear el trabajo que cada uno está realizando. Es cuestión, insisto, de generar o de redactar unas orientaciones bastante claras. Yo, lo último
que particularmente me ha funcionado muy bien es hacerlo a través del videotutorial, hacer un pequeño videotutorial donde le explico con todo lujo de detalle cómo se debe trabajar, por ejemplo, un wiki y cómo entonces debe ser ese trabajo colaborativo en estos espacios virtuales. Fabi, ¿la integración con redes sociales es conveniente o no hay que salir del entorno de las aulas virtuales? Bueno, a mí me han funcionado muy bien las redes sociales, pero para lo que sería, digamos, la atención personalizada de los estudiantes. Yo generalmente, cuando empiezo un curso en línea, les brindo a todos la posibilidad de que nos comuniquemos por diferentes vías de social media. Eso quiere decir, mira, tienes mi cuenta Twitter, tienes Facebook, tenemos algunas aplicaciones para dispositivos móviles como Line, WhatsApp, que todos seguro ustedes la conocen, y a través de todos estos servicios, de estas redes, nos hemos podido comunicar para solventar situaciones rápidas, situaciones en donde, por ejemplo, un estudiante se queda atascado desarrollando una actividad porque no la entiende o porque simplemente se atrasó un poco y bueno, va en un desfase con el resto de sus compañeros. A mí me ha funcionado muy bien. Incluso, no sé, para Fabián, si sabías de que a través de nosotros tomando el código que generan, ese código para embeber, que generan muchos de los recursos que están, por ejemplo, Twitter. Podemos añadir un gadget, un widget de Twitter en nuestra aula virtual Moodle y tenemos entonces presencia de Twitter dentro del mismo Moodle. Esto lo hago con un curso que dicto dentro de la misma unidad de educación virtual de la EPN, cuando hablamos de generación o creación de recursos educativos 2.0. Entonces trabajamos con Twitter y Twitter está integrado allí. Utilizamos RCS que también sabemos se generan muchos de estos servicios y también está integrado dentro de Moodle. Y podemos entonces integrar además, insertar o incrustar diferentes elementos que pueden ser tomados de diferentes redes sociales. Entonces podemos jugar dentro del mismo Moodle sin tener que salir y podemos potenciar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En mi caso, les digo con una experiencia exitosa, me ha funcionado a las mil maravillas con la atención personalizada fuera del entorno de los estudiantes. Ya. Washington nos dice, Moodle es un entorno virtual local, ¿qué ventajas tiene? A ver, dice, ¿se puede imaginar? Ok. Claro, se pueden desarrollar o se puede instalar como un entorno virtual local. Pero como entorno virtual local quiere decir, y entiendo, no sé si estoy equivocado, que lo vas a instalar en tu computador personal. Si lo instalas en tu computador personal, generalmente esto se hace para poder utilizarlo como un espacio, un entorno de producción. Así se llama, entorno de producción. Lógicamente hay muchas maneras de generar un IP que tenga salida a internet, pero si tú lo que tienes es un computador personal con características de hardware, podemos decir pobre, realmente lo que vas a tener es un dolor de cabeza si quieres salir al exterior y estamos hablando de un buen número de estudiantes que pueden acceder a ese servidor. Estarías convirtiendo tu computador en un servidor si tienes salida a internet. Si vas a hacerlo solamente como un producto, como un servidor de producción, no habría mayor problema. Perfectamente se puede hacer, se puede instalar si es Windows con un software WAMP One, Windows, Apache, MySQL, PHP. Es básico, se puede descargar internet, se googlea, se consigue el software, se baja, se instala Moodle y se puede entonces aprender a usar desde el rol de administrador, que digamos mucha gente lo hace de esta manera, como un entorno de producción local, o desde el rol del tutor o profesor para generar el paquete, generar el curso y luego comprimirlo y subirlo ya a la plataforma de la institución. Seguimos. Nuestra última pregunta. Jaime nos dice, ¿cómo disminuir la deserción estudiantil? Ok, bueno, les doy, por ejemplo, desde mi experiencia, lo hablo desde mi experiencia. A mí me ha funcionado muy bien, insisto, la atención personalizada. Claro, requiere de mucho más tiempo. Señores, yo uso mucho los dispositivos móviles, le facilito la posibilidad a mis estudiantes de comunicarse vía WhatsApp. Sabemos que es una app que mucha gente usa y a través de esa app, bueno, nos comunicamos por mensajes, capturas de pantalla, mensajes de audio. Esto genera además que el estudiante se sienta acompañado en todo momento, que sepa que el profesor, si él envía un mensaje, a los minutos les está respondiendo. Le dice, bueno, tal vez en el momento si lo puedo atender, de una vez trato de brindarle la asesoría que necesita, pero si no, pues simplemente quedamos o acordamos, oye, el problema que tienes,
podemos resolverlo vía Skype, por ejemplo, compartiendo escritorio. Vamos a reunirnos esta noche a las 20 horas, por ejemplo. Por otra parte, para disminuir esa deserción significa una dedicación, podría decirse prácticamente exclusiva del tutor. Yo particularmente todos los días cuando empiezo un curso en línea, todos los días sin falta, a las 7 de la mañana estoy revisando mi entorno virtual para verificar si hay alguna pregunta, para responder las inquietudes, para revisar y de una vez publicar, de ser posible, la calificación. O sea, el estudiante debe sentir que el tutor está allí. El estudiante debe leer, aunque no lo va a ver al profesor, debe leer los mensajes que publica el tutor. Ver que el mismo tutor está escribiéndole de manera directa a él y que va a estar en todo momento acompañado. Esto garantiza de que esa persona pueda culminar todas las unidades que están previstas en el curso. Insisto, esto requiere una dedicación, digamos, en cuanto a horas silla bastante elevada, pero el resultado se ve al final. Si tenemos, les pongo el contraejemplo, si tienes un tutor que apenas entra una vez a la semana, 2 veces a la semana, les garantizo que va a ser un fracaso. La deserción seguramente va a ser más del 60-70%. Agradecemos la intervención de Raymond en nuestro primer webinario 2015 gratuito de diseño y planificación de cursos en Moodle 2.x. Para finalizar, vamos a darles a conocer los productos que ofrecemos en la unidad de educación virtual. La unidad de educación virtual CPN les ofrece cursos virtuales de 48 horas con el de $140, cursos de ofimática. Dentro de ellos está ofimática básica, ofimática en la nube, Google Drive, Microsoft Excel básico, intermedio, Excel avanzado, Project básico, Project avanzado. En los cursos de gestión estadística tenemos SPS básico, intermedio, SPS avanzado. En los cursos tecnológicos tenemos Linux Administrator 1, Linux Administrator 2, protocolos sobre Linux, servidores sobre Linux. En nuestros cursos empresariales tenemos como comercio electrónico, gerencia de servicio al cliente, liderazgo de impacto, presentaciones interactivas. En nuestros cursos educativos tenemos como la de formación docente, creación de recursos educativos con herramientas web 2.0, diseño de montaje de aulas virtuales, herramientas de autor. En la formación y actualización para docentes tenemos educación inicial para niños de 0 a 1 año, educación inicial para niños de 1 a 2 años, matemática 1, matemática 2, matemática 3. En nuestras ofertas de otros de servicios tenemos los cursos virtuales de 64 horas de $180. Dentro de ellos tenemos los tecnológicos de formación de Java Web, Java Fundamental, Java Advanced, JE7 aplicaciones web, formación Joomla. Entre ellos tenemos HTML, diseño de templates Joomla, administración Joomla. En los cursos empresariales tenemos planificación estratégica, PNL básico, herramientas para el desarrollo personal, administración por procesos, community manager, técnicas de negociación efectiva. Entre nuestros cursos nuevos en educación virtual tenemos son cursos online que están abiertos, son cursos abiertos, ofimática básica, ofimática en la Google Drive, community manager, herramientas de autor, de negociación efectiva, diseño y planificación de cursos de Moodle 2.0. En nuestros programas especiales tenemos programas de especialización en nuestros cursos de programas de consejeros familiares tenemos módulo 1, rol de profesional en la inclusión familiar, módulo 2, estructura y balance del sistema familiar, módulo 3, evaluación del sistema familiar. Entre otros servicios que cuenta la educación virtual está el alquiler de plataforma Moodle.
Ejecución de cursos de modalidad 100% virtual, ejecución de cursos de modalidad e-learning, como diseños de cursos virtuales y e-learning, diseño pedagógico e instruccional, diseño gráfico y multimedia, configuración de entornos de aprendizajes virtuales. Muchas gracias por su presencia. Les agradecemos mucho por su participación. Esperamos que haya sido un gran aporte para su desarrollo profesional. Luego de la presentación, estaremos enviando el enlace para que ustedes puedan obtener la grabación. Sus certificados digitales se los haremos llegar al correo electrónico. Quedan cordialmente invitados a participar en nuestro webinario. Muchas gracias a todos por su asistencia. Agradecemos nuevamente la participación de Raimo y les invitamos a contestar la encuesta de satisfacción. El enlace se encuentra en la sección del chat en la parte inferior derecha de nuestra pantalla. Reiteramos la invitación para que participen en nuestros cursos en su segunda edición. Iniciamos el 16 de marzo del 2015. Las inscripciones se encuentran abiertas y de igual forma nuestros próximos webinarios. Gracias, buena tarde y hasta pronto.